Se ha iniciado la grabación, sean todos bienvenidos a este curso programado para el día de hoy, abonamiento del cultivo de frijol con guano de las islas. Damos pase rápidamente al ingeniero Raúl Broncales, que él es especialista en abonamiento de la subunidad de extracción y comercialización de abonos. Ingeniero, se está acoplando el celular, ¿pudiera usted apagarlo, por favor? ¿Puede apagar el celular? Gracias. Bien. Adelante, por favor. Ya lo estamos viendo, ingeniero, y escuchando. Bueno, buenos días con todos los presentes. Nuevamente continuamos con las charlas de cada mes. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el abonamiento del cultivo de frijol con guano de las islas. Es decir, ¿por qué se ha tomado el cultivo de frijol? Porque estamos hablando de la familia de las leguminosas. Cuando hablamos de la familia de leguminosas, estamos hablando de un grupo de cultivos en las cuales el producto bandera, podríamos decir, es el frijol. El frijol se cultiva en la costa, en la sierra y en la selva peruana. Pero aparte de ese frijol, tenemos otras leguminosas como las habas, las alberjas y otros cultivos más. ¿Por qué hablamos de familia? Porque quiero darles una pequeña introducción. Esta familia de leguminosas tiene la propiedad de asociarse con unas bacterias que son del género Rhizobio, y estas bacterias vienen a ser como una fábrica de producción de nitrógeno. Esa es una propiedad muy importante que en otros países vienen sacándole un provecho bárbaro. Por ejemplo, en Argentina están trabajando con 5.000 hectáreas de soya, solamente se abona con la siembra aplicando Rhizobio para la especie de soya. Entonces nosotros podríamos igual, y sobre todo estas situaciones de fertilizante que estamos viviendo, deben llevarnos a nuevos caminos, a nuevas rutas. Y los abonos biológicos, como es el caso de la cepa de Rhizobio, que se da en el frijol, en la alberja, en las habas, nos aportan para el cultivo todo el nitrógeno que requieren y aparte van a incorporar al suelo entre 30 y 60, 70 y otro cultivo hasta 100 kilos de nitrógeno por hectárea por año. O sea, aparte de aprovechar en esa simbiosis, en esa asociación que hay entre las raíces del cultivo y estas bacterias que las infestan, y desde el momento que están dentro de las raíces, tienen la capacidad de tomar el nitrógeno del aire y lo transforman. Lo van reduciendo hasta llevarlo a un nitrógeno amoníacal, que es lo que le entregan a la planta, y esta la aprovecha para todo su proceso de desarrollo y producción. Asimismo, hay exudados que no solamente emiten el nitrógeno, sino también emiten una serie de sustancias hormonales, como auxinas, citoquininas. Entonces se está viendo de que estas bacterias no solamente trabajan y funcionan para las leguminosas, sino también en otros cultivos. Ya hay trabajos de investigación que se benefician mucho en caña de azúcar, se está trabajando en cebada, en trigo y en otros cultivos, no porque tengan la capacidad de asociarse exclusivamente y entregarle nitrógeno, sino es de otra forma. La forma como van apoyando estos cultivos es para la formación, una es la producción de sustancias hormonales, como auxinas, citoquininas, ¿no? Y otras hormonas, otras sustancias, y además hay competencia y controlan ciertas hongos y bacterias patógenos del suelo. Todo eso ayuda a mejorar los rendimientos de otros cultivos que, sin ser leguminosas, se van favoreciendo con esta cepa de Rhizobio. Bueno, si centramos un poco más el tema, no sin antes hacerle llegar pues el saludo de nuestros jefes, ¿no? Actualmente tenemos un nuevo director ejecutivo, que es el ingeniero William Jesús Túa Arana, el jefe de unidad de cadena de valor, el ingeniero William Pinedo Díaz, el ingeniero de la subunidad de extracción y comercialización de abonos, el ingeniero Henry Murrieta Lozano, y su servidor, Raúl Broncales Ferrer. Entonces, lo que vamos a ver en esta oportunidad es sobre la subunidad de extracción y comercialización, a qué se dedica, cuál es nuestra función, las propiedades del guano de las islas, el abonamiento en el cultivo específicamente de frijol en esta oportunidad, y
y las propiedades del mismo cultivo. O sea, cuando nosotros vamos a hacer algún cultivo, creo que tenemos de conocer, por ejemplo, si yo siembro maíz, debo conocer las bondades del maíz, sobre todo las bondades alimenticias. Igual es en frijol. Vamos a ir tocando estos temas uno a uno y bueno, iremos desagregando parte por parte, ¿verdad? Las unidades de extracción y comercialización de abonos está dentro de la cadena de valor de agrorural. Nosotros se dedica exclusivamente dentro de las funciones, nos dedicamos a la extracción, procesamiento y comercialización del guano de las islas. También realizamos la promoción del uso de estos abonos provenientes de aves marinas en los diferentes cultivos y velar por la conservación y protección de la reproducción y desarrollo de estas aves que son las que nos aportan este excelente abono orgánico, ¿verdad? Único en el mundo y lo más importante que es el único país en el mundo que tiene toda una infraestructura para poder hacer un seguimiento, evaluación de las aves. Tenemos toda una infraestructura técnica para hacer el desarrollo del producto, el tamizado, como lo vamos a ir viendo, que en otros países, como lo vamos a ver, por ejemplo, en Namibia, en el África, hay una isla muy pequeña, que el guano, cuando lo sacan, ya es un guano deteriorado, porque por las lluvias sale un guano lavado, casi como una gallinaza, 4 o 5% de nitrógeno. Y en México también tenemos entendido que hay una pequeña isla que tratan de extenderlo, pero que vienen haciendo mucho trabajo de investigación. Entre las aves más importantes que nos aporta el excelente guano es el guanay, el piquero y el pelícano. Entre los trabajos que nosotros realizamos para sacar este guano, que no es nada fácil, fíjense, es la recolección del guano. Este guano después de 4 o 5 años está pelmazado, está duro, entonces hay que usar pico, palana para remover y llevar en estos sacos a una zona donde vamos a hacer el tamizado. Es un plano inclinado, entonces todo el guano que pasa por estas cribas, por estos tamices, se van realizando el ensacado, el pesado, y una vez que está pesado a 50 kilos o algo más, 200 gramos aproximadamente más, hacemos el cocido, ¿no? En este cocido aprovechamos para incorporar, pegar el QR, que es toda información sobre el lote, el guano que está saliendo de un determinado lugar, de una isla, la época, la fecha, y hacerle una trazabilidad a este producto. Luego, con nuestras embarcaciones marinas, hacemos el traslado, embarcamos de un punto alto que se llama Cabria, hasta, como pueden ver, hacia un lanchón, y este lanchón traslada a la embarcación grande de 1.100 toneladas, ¿no? que nos llevará al puerto donde nosotros vamos a descargar de acuerdo al almacén que está más cercano a donde queremos dirigirlo. Tenemos actualmente el almacén central que está en Chimbote para poder distribuir de ahí a gran parte, y otro almacén y otras islas y punta que está trabajando en el sur para atender a los agricultores de Arequipa, Puno y por Chimbote atender a los agricultores de la zona norte. Luego en los almacenes, como vemos, ya el guano se arruma para poder distribuir y enviar a las direcciones zonales, porque agrorural comercializa el producto a través de las unidades zonales, y para ello este producto lo tenemos a nivel nacional en todas las unidades donde hay agrorural. Ahí van a encontrar ustedes el guano para poder adquirir. ¿Okay? Dentro de las propiedades del guano de las islas, es un producto que se utiliza en frutales, cultivos anuales, en todos los cultivos. Es un producto benigno que va para todos los cultivos, no hay toxicidad, no hay elementos pesados, entonces es un producto de muy buena calidad y como vamos a ir viendo. Dentro de la propiedad del guano, es un fertilizante natural porque proviene de las aves, es completo porque tiene todos los nutrientes que la planta necesita. Las plantas necesitan en promedio 13 elementos nutritivos, aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno que lo toma del medio ambiente, que son 16. Entonces, este es un producto que no es contaminante, no es tóxico, es biodegradable, en su totalidad se llega a descomponer, incluso dura más de una campaña porque parte se aprovecha el cultivo y va a dejar un efecto residual para el próximo cultivo incluso. La parte, conforme se van realizando digamos, el proceso de oxidación del producto, conforme los nutrientes se van liberando, se vuelven solubles en agua, que es a través del agua que se va a trasladar
para que las plantas aprovechen estos nutrientes. Incrementa la actividad microbiana del suelo. ¿Por qué? Porque el guano ya tiene una carga microbiana, hongos y bacterias benéficos que hacen la transformación. En la isla ya se hace un compostaje parcial, porque estamos hablando que sale aproximadamente entre 40 y 50% del guano compostado. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros aplicamos el guano, si tenemos un guano de 15%, tiene 150 kilos de nitrógeno, pero si hablamos de un 40-50%, está entre 70 y 80 kilos y está totalmente disponible. ¿Qué significa eso? Que la planta ya lo puede aprovechar directamente, mientras el resto se va oxidando, se va mineralizando y va entregando gradualmente los nutrientes conforme el cultivo viene desarrollándose. Aporta todos estos nutrientes y es importante esta propiedad de sinergismo. Fíjense, se ha detectado, se hicieron unos trabajos de investigación, el doctor Amaro Zabaleta en 1992, y él tomó unos trabajos que antes lo habían hecho, como 50 años antes, la compañía administradora del guano. Entonces replicó los mismos ensayos y lo mejoró. Fíjense, él trabajó aplicó 5.000 kilos de estiércol y equivalente en nutrientes con 500 kilos de guano de las islas. Entonces, este ensayo lo hizo en Papa en diferentes lugares. Lo hizo en Cajamarca, en Ayacucho, en Ancash, Puno, pero la tendencia en todos los lugares se mantenía. Por ejemplo, un testigo en Cajamarca rendía 1.376 kilos de papa. Con guano de las islas, 4.972 kilos. Con estiércol, 2.600. Pero cuando aplicaba el guano y el estiércol, 8.600. O sea, no se suma, sino se potencia. Cuando se dan estas propiedades, estas características, se conoce como sinergias, porque ambas propiedades, ambos productos, se van a potenciar mucho más que trabajar en forma independiente. Esas características o propiedades se conocen como sinergias. Lo mismo sucede en Ayacucho, en Puno, la tendencia se mantiene, no los rendimientos, pero la tendencia sí. Como podemos ver en este resumen, el testigo sobre un 100% con guano de las islas, hay un incremento de 77%, con estiércol 69%, pero cuando sumamos el guano y el estiércol, 300, o sea, 200% más con respecto al testigo. Esta sinergia que da 200 veces más del testigo, en la práctica lo que queremos que el agricultor podría usarlo para reducir las cantidades de guano de las islas. Si le dice, tiene que aplicar una tonelada, capaz que aplica la mitad y el resto con estiércol compostado y va a tener estos efectos beneficiosos. Por eso que hemos considerado este ensayo para poderlos explicar y que en la práctica los agricultores puedan llevarlo a consideración. Por otra parte, cuando nosotros decimos que el guano de las islas es un abono completo, tiene elementos mayores, elementos secundarios y micronutrientes y microorganismos benéficos. Fíjese cuánto nos aporta. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, fertilizante urea, ¿qué es lo que compramos? Solamente nitrógeno, ¿verdad? Si compramos nitrógeno y fosfato y super triple, solamente estamos aplicando estos dos elementos, nitrógeno y fósforo. Pero con el guano es como una leche materna, tiene todo lo necesario para que las plantas crezcan, tengan todos los elementos nutritivos que tienen. Tiene nitrógeno en 10 a 14%, fósforo en 10 a 12%. Estamos en una tonelada, estamos hablando de un promedio de 150 kilos. El guano que tenemos ahorita, que se está extrayendo, que se está comercializando, tiene 150 kilos de nitrógeno, 15%, tiene 140 kilos de fósforo, potasio está en 3%, es decir, 30 kilos por tonelada, tiene calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno. Como pueden ver, todo un mix de nutrientes que para hacer una formulación es como si tuviéramos 12 costales de diferentes fertilizantes para llegar a esta formulación. Por eso, las bondades del guano de las islas, porque es totalmente completo. Tiene todos los elementos que la planta va a requerir para desarrollar bien su estructura y darnos buenas cosechas. Acá entramos a un tema muy importante que es lo que yo les decía. Nosotros después que sacamos el guano, cuando hemos ido a un lugar, no regresamos hasta después de 4, 5, 6 años. En ese tiempo, el guano se ha acumulado con las bacterias que están en ese guano. Acá ustedes tienen, ¿no? Acá las aves, miren, miles de aves.
Entonces, este estiércol es un estiércol, digamos, como su nombre dice, un estiércol, no es un abono. Pero en ese estiércol están esas bacterias que primero atacan los hongos. Acá sí los he considerado, fíjense, perdón. Estos hongos son los primeros que atacan a la materia gruesa. Luego ataca diferentes bacterias, Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus aureae, Clostridium, bacterias nitrificantes, que son las últimas bacterias ya que están transformando, vienen oxidando, o sea, estos alimentos de una bacteria, de un hongo, y lo toman, y así sucesivamente. Es una cadena de reacciones biológicas para llevarnos recién este estiércol después de tanto tiempo a este producto que ya es un producto compostado. ¿Qué significa compostado? Cuando nosotros tenemos en la chacra, esto lo podemos ver más claro, resto de cosecha y estiércol, lo tenemos de esta manera, ¿verdad? Igual que en la isla, es atacada primero por los hongos, sino que son otro tipo de hongos, pero que el trabajo es similar. Es un trabajo de oxidación. Entonces, ¿qué significa? El hongo se alimenta de esto. Lo primero que atacan son los hongos. Entonces, fíjense, Penicillium, Aspergillus, y esto es importante, fíjense, estos hongos blancos pertenecen a Penicillium, que estos son los que en los laboratorios aprovechan y multiplican este hongo para obtener la penicilina, que es para control de una serie de enfermedades infecciosas que curan a los seres humanos. Entonces, todo tiene su porqué, no siempre, todo es beneficioso. En este caso están trabajando para hacer la decomposición de este compost. Primero los hongos, luego los aspergillos, luego una vez que atacan los hongos, que son los productos más duros, vienen las lactobacilos, las bacterias termófilas, que levantan la temperatura hasta 70 grados. Ustedes cuando hacen una compostera, hasta echa humo. Por eso le dice, échale agua para bajar un poco la temperatura y dar vuelta para que toda la masa se vaya trabajando, se vaya transformando. Es decir, todas estas ramas, como lo podemos ver, después del ataque de todo esto, de bacterias, hongos, acá tenemos azotobacter, que el azotobacter va a llevar de amonio a nitrito, las nitrificantes van a llevar a nitratos, que esa es la forma como la planta al final va a tomar el nitrógeno. O sea, de estas moléculas que acá el nitrógeno está en forma de proteínas, ha sido transformado a nitratos por estas bacterias. Este proceso, ¿cómo se llama? Mineralización o oxidación de la materia orgánica. Esa es la diferencia entre un estiércol o un resto de cosechas y un abono. Este simplemente la planta no lo va a aprovechar, ni esto tampoco, porque este es un estiércol común y corriente, un guano fresco, que eso no es fertilizante. Si aplicamos un guano, esto de acá, en el campo va a demorar como 5 o 6 meses. Ustedes lo aplican así y va a hacer efecto todavía para el cultivo del siguiente año. Y con una serie de enfermedades que podemos estar incorporando acá en estas masas, hongos, bacterias, patógenas que nos van a afectar los cultivos. Por eso que esto se debe hacer un compostaje y acá sí tenemos ya los productos que la planta lo va a aprovechar, como lo vamos a ver en esta diapositiva. Acá tenemos los estiércoles, como lo hemos visto, ¿no? Como hemos visto acá está el estiércol de aves marinas o el estiércol, ¿verdad? Y acá está la actividad de todos los microorganismos, hongos, bacterias, que lo llevan al nitrógeno en forma de nitrato. Cuando nosotros compramos nitrato de amonio, ¿cómo viene? Esta es la fórmula química que viene, por eso que el efecto es inmediato. No necesita transformación, simplemente agua, se diluye y la planta ya lo está tomando, ¿verdad? Igualito, el fósforo en esta forma acá está como fitinas, moléculas complejas, pero por el trabajo de esos microorganismos ya lo tenemos en forma de ácido fosfórico que la planta como lo va a tomar. El calcio, el magnesio, todo, y aparecen otras sustancias, los ácidos húmicos, las huminas, los humatos, que esto van a mejorar la fertilidad natural del suelo, porque esto viene a ser como unas alcancías, donde va a ahorrar su platita, se va a meter en estos ácidos, en estas sustancias, y se van a adherir ahí, para cuando la planta lo necesita, le va a liberar. Ese es otro proceso, pero esa es la función que tiene todo lo que son sustancias húmedas, ¿verdad? Una cosa son la liberación de nutrientes y otra cosa son las sustancias de fertilidad. ¿Eh?
Ah, ya. Ajá. Entonces, como decíamos, una vez que ya esto está transformado, acá viene a ser un resumen. El nitrógeno que estaba, del nitrógeno total del 100%, como le decía, el 40% ya viene disponible, transformado. El 60% orgánico, que significa que esto en el campo se va a ir descomponiendo en su totalidad. De este 40%, en forma amoniacal, se encuentra el 38% y en forma nítrica el 2%, pero esto es un paso muy rápido. Por favor, si puedes bajar su volumen, si no es tan amable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en estas moléculas, vamos a ir transformando permanentemente, es un bombardeo de amonio nitrato que la planta, mayormente el nitrógeno lo van a tomar en esta forma. Igual el fósforo orgánico y las dos formas como la planta va a tomar, ya sea como monovalente o divalente, que es como la planta va tomando estas moléculas, ¿ok? Por otro lado, cuando nosotros vamos a sembrar nuestro cultivo, cualquier cultivo que sea, vamos a realizar, porque los suelos de la costa del Perú son suelos pobres. Siempre van a querer fertilizante, siempre van a querer uno u otro, pero ¿cuánto? ¿Qué necesito? Para saber qué es lo que yo necesito, qué necesita mi campo, necesito hacer un análisis químico del suelo. El análisis, las plantas en general requieren nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, todos estos son elementos esenciales. ¿Por qué se dice que son esenciales? Porque las funciones de un elemento no pueden ser cubiertas por otro. Las funciones de nitrógeno es generar tejido y los otros elementos, ninguno de ellos genera tejido. Igual pasa con el fósforo. El fósforo es un activador de raíces, es un activador de la floración, es un activador de la buena producción, lo que no hacen los otros nutrientes. Entonces, todos estos ya se han determinado que son elementos fundamentales, elementos esenciales y que son necesarios para que la planta pueda producir bien y de buena calidad. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a enviar una muestra al laboratorio, la clave es la muestra que nosotros vamos a enviar, porque el laboratorio tiene personal altamente calificado y que saben hacer sus trabajos y con equipos modernos que les va a dar la información adecuada. Entonces, todo está en que nosotros debemos hacer un buen muestreo de suelo. ¿Cómo vamos a hacer el muestreo de suelo? Vamos a asumir que esta es nuestra parcela, lo podemos recorrer en forma de X o en forma de Z, es decir, tratar de sacar muestras de toda la parcela. Entonces vamos a ir tomando 1, 2, 3, 4, 5 muestras y todas van a un mismo, al balde. Y las 5 o 6 por acá, igual. Todas igual por esta forma. Si lo recorremos, todas las muestras van a ir al balde. Ahora, ¿a qué profundidad lo vamos a hacer? Va a depender del cultivo que nosotros vamos a sembrar, ¿verdad? Acá lo podemos ver, como con la lámpara se va haciendo el corte en B y sacamos la tierra y vamos llenando el balde, eliminando los extremos para no cargarnos de mucho material, ¿verdad? Entonces, cuando son cultivos, por ejemplo, pasturas, porque sus raíces son a 10 centímetros de profundidad, esa es la profundidad que vamos a hacer, la toma de muestra, porque ahí está el 80% de raíces que van a nutrirse. Los cultivos anuales están hasta los 20 o 25 centímetros y los frutales a 40 centímetros. Dependiendo de eso, haremos la toma de muestra de acuerdo a la profundidad y al cultivo. Por ejemplo, en el caso de frijol, a 20 centímetros. Vamos a hacer un corte en bisel, como hemos visto con la palana, el corte en bisel, y sacamos como una rodaja de torta, y esto vamos a ir, la submuestra la vamos incluyendo en el balde, ¿verdad? Una vez que tenemos todas las muestras, vamos a ir a la casa, en una mesa o encima de un plástico limpio, mezclamos toda esa tierra y de esa tierra al azar vamos a llenar una bolsa de 1 kilo con unas tarjetas de identificación. Eso es lo que vamos a llevar al laboratorio para que identifique el nombre del agricultor, el nombre del fondo, el lugar donde está ubicada la parcela, qué cultivo tuvo anteriormente y qué cultivo va a sembrar, para que le den las recomendaciones de abonamiento respectivos. Conocido esto, nos van a dar un reporte del laboratorio, esto es lo que tiene tu terreno. Entonces, con este conocimiento, entonces recién el agricultor puede decir, mire, acá por ejemplo dice que el pH es ácido,
ya nos dice que 4.88, entonces es un suelo con ciertos problemas. No tiene sales, cuando tiene, dice materia orgánica 1.61. ¿Qué nos dice? Que es un suelo pobre, porque la materia orgánica de 1 a 2 es nivel bajo, pobre. De 2 a 4, medianamente provisto, y de 4 a 6, bien provisto, ¿verdad? Entonces acá estamos en el primer nivel, que corresponde a un suelo bajo, pobre en materia orgánica. El fósforo de 0 a 7 es un suelo pobre o bajo en fósforo, de 7 a 14 medianamente provisto, y más de 7 es bien provisto. Acá podemos ver que tiene 2.8 partes por millón, está una situación de un suelo bajo, muy pobre en fósforo. Y potasio, de 0 a 150, es un suelo pobre, de 150 a 300, un suelo bien provisto, y arriba, acá estamos en la situación de un suelo realmente pobre también en potasio. En otras palabras, un suelo ácido y con problemas de fertilidad. Pobre en nitrógeno, pobre en fósforo, pobre en potasio. Entonces significa que vamos a tener que darle los nutrientes a través de la fertilización, todo lo que el cultivo nos va a pedir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá nos dice que la materia orgánica es 3? Por cada 1% de materia orgánica, ese suelo nos aporta un promedio de 30 kilos de nitrógeno. Si tiene 3% de materia orgánica, nos estaría aportando 90 kilos. Y si mi cultivo necesita 140 kilos, solamente voy a aplicar esa diferencia. Pero si yo no lo conozco cuánto me aporta, pues voy a gastar demasiado, o le estoy echando poco o demasiado. Realmente no sé qué estoy haciendo. ¿Te dan cuenta la diferencia? Por eso que los agricultores deben tener por lo menos un análisis cada 4 o 5 años para ver cómo se ha modificado ese suelo, y ese va a ser su punto de partida de abonamiento en cada cultivo que ustedes van a hacer, para que su técnico tenga de dónde guiarse. Si no, le va a dar pues una fórmula, cualquier cosa que no sabemos si realmente está funcionando o no, ¿verdad? Porque todos estamos haciéndolo al azar. Por otro lado, hacia los estudiosos trabajaron mucho, casi 50 años, para determinar la ley del mínimo. ¿Qué significa la ley del mínimo? Dice que en un campo, en un suelo, en un terreno, el elemento más pobre, más chiquito, es el que nos va a determinar el rendimiento. Por ejemplo, yo quiero sembrar frijol y quiero obtener 3.000 kilos por hectárea. Pero el cielo me va a decir, tú quedarás 3.000, pero yo soy el enano acá de nitrógeno y te voy a dar solamente 1 tonelada, 1.000 kilos te voy a dar. ¿Ah? Esa es la ley del mínimo. El elemento más pobre, más chiquito, es el que fija y determina el rendimiento. Si yo agarro, le compro urea, lo llevo, pesa 4 toneladas, ¿no? No soluciona el problema porque sale otro enano. Acá está el fósforo y va a decir, está bien, tú darás para 4, pero ahora mando yo. Y yo te voy a dar solamente 1.3, 1.300 kilos. Si tú quieres que yo rinda más, tienes que elevarlo. Asumiendo que lo eleva, ya tienes, aparece el otro enano y dice, ahora mando yo y solamente le voy a dar 1.500 kilos. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los nutrientes tienen que estar al nivel del proyectado que nosotros estamos haciendo de obtención de rendimiento de nuestro cultivo. Queremos buenos rendimientos, todos los nutrientes, elementos mayores, secundarios y menores, tienen que estar a ese nivel para que ninguno se atrase, ninguno baje, ninguno determine factores anormales y que impidan obtener lo que nosotros nos estamos proponiendo. ¿Ok? El cultivo de frijol. Vamos a hablar un poquito de nuestro cultivo, que siembro frijol. Y bueno, ¿y para qué me sirve el frijol? ¿Qué bondades tiene el frijol? Fíjense, para empezar, tenemos que decir que en el país se está sembrando un promedio de 74.000 hectáreas de frijoles entre costa, sierra y selva. Y lo que le decía, esta es una propiedad de simbiosis. Fíjense estas raíces, cómo están acá. Estas raíces han sido infectadas por la cepa de Rhizobium, son bacterias que trabajan conjuntamente, se asocia las raíces del frijol, de las leguminosas en general, con estas bacterias de Rhizobium, y estas bacterias van creciendo y se ve estos abultamientos, ¿no? Son unos abultamientos de color rosado, cortamos esto y va a salir un color rosado propio de los pigmentos del Rhizobium. Entonces, estas bacterias que están adentro tienen la propiedad de tomar el nitrógeno del aire, que hay bastante, un montón, pero que no es aprovechado por la planta, lo toman las bacterias,
lo reducen y lo transforman a forma de nitrato que se lo entregan a la planta. Dice, yo te doy nitrato, ahora tú dame lo que necesito. Y la planta le da hierro, zinc, manganeso, fósforo, potasio. Por esa simbiosis. Simbiosis es, yo te doy, tú me das. ¿No? Es un compartir. Ya, yo te doy nitrógeno, ¿tú qué me vas a dar? Ese es el trabajo que hacen las leguminosas en general. Entonces, esto estamos coordinando. Hemos ido a ver, la Universidad Agraria tiene un laboratorio fabuloso, todo sobre producción de diferentes tipos de rizobio. Rizobio para haba, rizobio para frijoles, tienen rizobio para el chocho o tarwi del acero, que se da mucho en la sierra. El chocho produce hasta 50% de nitrógeno. Imagínense la cantidad de proteínas que tiene. Excelente, y lo que aporta al suelo es fabulosa la cantidad de nitrógeno que fabrican estas bacterias, ¿no? Entonces, por eso que hemos querido considerar el frijol como un cultivo bandera, pero hablando como una familia de las leguminosas, porque todas las leguminosas, incluso dentro está la tara. La tara también es una leguminosa y tiene también estas propiedades de poder aprovechar si le vamos a aportar estas bacterias específicas para este cultivo, ¿verdad? Entonces, los rizobios, como decía, tienen la propiedad de tomar nitrógeno del aire y lo transforman en nitrato, que es lo que van a aportar entre 30 y 60 kilos de nitrógeno, aportan al año al suelo, aparte de lo que están dejando en la raíz de los nódulos. Por otra parte, los frijoles tienen pues un alto contenido de hidrato de carbono, de fibra, aportan energía para nuestro organismo. Son muy ricas en vitamina, complejo vitamínico B, tienen vitamina A, ácido fólico, vitamina C, mejor el sistema inmunológico, minerales como fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc, cuánto nutriente nos aporta el frijol. Por eso que es fabuloso. Los incas domesticaron y cultivaron muchos frijoles. Por eso que sus alimentos entre los granos andinos y los frijoles, imagínense, ellos sabían escoger y conocían. No había laboratorios, pero conocían de la bondad de todo alimenticio, de todos estos alimentos que ellos fueron domesticando y cultivando permanentemente, ¿no? Proteínas, 22%, casi igual que la carne. La carne tiene 24% de proteínas altamente digestibles, ¿ah? Que todo lo que son proteínas son elementos formadores de tejidos, o sea, de crecimiento, ¿verdad? Entre las bondades del cultivo del frijol. Por otra parte, cuando nosotros vamos a hacer las siembras, debemos hacerlo siempre, en todos los cultivos, buscar semillas certificadas. ¿Por qué? Una semilla certificada es una semilla que son libres de bacterias, libres de virus, libres de hongos, libres de enfermedades y con un alto potencial de rendimiento genético, para obtener buenas cosechas y que nuestra plata, nuestro capital, pueda ser bien aprovechado para obtener buenas cosechas, ¿no? Y que nos deje buenos réditos de acuerdo a nuestro trabajo y a nuestras inversiones. Esto tenemos que ir mejorando. Fíjese, el INIA es un generador de semillas nuevas y también productor de semillas básicas que ellos les entregan a los agricultores, productores de semillas, para que ellos obtengan la semilla certificada. Esta semilla certificada es obtenida bajo muchos controles de SENASA para poder calificar a esta categoría, porque vienen desde las semillas básicas que les entrega el INIA y al agricultor le llega una semilla de excelente calidad. O sea, lo tenemos, la tecnología está y hay que saberla aprovechar, ¿verdad? Vamos a ver ahora sobre nuestro tema, el abonamiento en el cultivo de frijol. Para considerar nosotros en los abonamientos, en este caso específico de frijol, ¿qué necesitamos? En primer lugar, la necesidad de nutrientes del cultivo. ¿Cuánto tiene? ¿Qué tiene? La fertilidad del suelo, ¿no? La fertilidad hemos dicho que eso lo podemos determinar por un análisis químico. La calidad de la semilla es importantísimo, por eso que necesitamos trabajar con semillas de calidad certificadas, condiciones climáticas, eso ya lo conocemos, hay que sembrar en momentos oportunos. La tecnología, ¿qué tecnología vamos a hacer? Dependiendo de todos estos factores es que nosotros vamos a hacer los gastos respectivos. Si yo tengo una semilla de buena calidad, pues trataré de afinar todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces la dosis de abonamiento,
con una asistencia técnica, si fuera en lo posible, con profesionales del Ministerio de Agricultura o particulares. Lo importante es que siempre debe haber un profesional detrás para que pueda orientarnos para hacer bien y mejor nuestros trabajos y obtener buenos rendimientos. Dentro de las funciones de algunos elementos hemos querido considerar, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es un formador de la estructura de la planta. Primero forma su fábrica, la estructura, y después todo lo que produce lo va almacenando en los elementos de reserva, que esos son los productos que nosotros vamos a cosechar, que son las semillas. Esos son sus órganos de reserva, ¿verdad? Cuando hay exceso, la planta se ve en vicio y va en contra del rendimiento. O incluso está sujeta al vuelco, al encame, y se pierde las plantas, ¿no? El fósforo es fundamental en la formación del sistema radicular, en la floración, en la formación del grano. La calidad tiene que ver mucho con la floración y los tiempos que requiere el cultivo. O sea, no en exceso, ¿no? No puede retardar, porque si hay deficiencia, el nitrógeno en exceso alarga el cultivo. Y el fósforo, si hay deficiencia, puede haber retardo en la floración y va a haber mala cosecha. El potasio tiene que ver con la calidad y la sanidad del cultivo. El azufre interviene en una serie de reacciones internas de la planta y en la producción de proteínas azufradas, que hay muchas que están en nuestro cultivo. Este cuadrito, fíjense, he querido considerarlo porque en adelante vamos a estar analizando estos cuadros que muy poco se tocan. ¿Qué son estos cuadros? Estas son curvas de absorción de nutrientes. Acá, por ejemplo, esta curva, la primera es la que estoy recorriendo. Esta es una curva de absorción de nutrientes de todo el cultivo, tanto del follaje como de las vainas. La punteada, esta de acá, nos está graficando la necesidad, la absorción de los nutrientes del cultivo en sí. Y de las vainas, la formación de las vainas, por acá viene, ¿eh? Entonces, ¿qué nos está diciendo estas curvas? Que si nosotros hemos sembrado, recién el cultivo a los 30 días comienza a hacer una absorción fuerte de nutrientes, un requerimiento fuerte de nutrientes. Tranquilamente nosotros, por eso que se recomienda sembrar, y a los 15 días o cuando la planta tiene 15 centímetros, abonar. ¿Por qué? Porque crece con todo el potencial que tiene la semilla y los fertilizantes, los abonos que vamos a aplicar serán aprovechados a partir de los 20 días en adelante recién. Y al mes, como ven, tiene mes y medio de trabajo de absorción fuerte entre los 60, los 30 y 75 días, hasta los 60 días prácticamente ha absorbido el 80% de nutrientes. Acá es donde tenemos que darle los nutrientes que no le falte, porque cualquier deficiencia acaba a saltar después y no va a repercutir en la producción. En adelante, en cada cultivo que vamos a ver, vamos a estar analizando esta curva de absorción, que ya debemos ir manejándolas, estos conceptos que están, sino que como es algo más fino, no se ha venido tocando, pero yo creo que hemos hablado tanto ya de abonamientos que estamos en condiciones de dar un paso más adelante y analizar estas curvas que son determinantes para entender mejor cómo es que los cultivos, fíjense, a partir del mes, casi todos los cultivos, a partir del mes, comienza la absorción, tanto en crecimiento de raíces, follaje, y por otro lado, cuando viene la producción, se junta tanto para formar la planta como para ya los frutos que vamos a cosechar. Por ambos lados, la planta va absorbiendo y tiene más requerimientos donde no le puede faltar los nutrientes en estas etapas fisiológicas. Cuando hablamos de simbiosis, yo le decía que esta es una fábrica, este es un laboratorio de producción de nitrógeno. Acá tenemos el campo, tenemos la planta de frijol, y acá está con sus bacterias, como lo pueden ver, acá hay unos puntitos, ya está infestada, están los granos donde están las bacterias, y acá lo podemos ver más grande, como estas raíces han sido infestadas por las cepas de Rhizodium. Estas bacterias están en forma natural en los campos, pero es mucho mejor si nosotros vamos a inocular ese Rhizodium. Comercialmente se encuentra, está escaso. Yo estaba buscando, incluso algunas he encontrado solamente por ahí en alguna tienda que me dio la esperanza que van a traer, porque esto lo desarrolla mucho en otros países, como le digo, en la Argentina, en Cuba está muy desarrollado este tipo de tecnologías de abonamiento biológicos con Rhizodium. Yo creo que acá vamos a impulsar nosotros de que esto se haga un laboratorio para poder tener estos Rhizodium para frijol, para el payar,
para las habas, para la alberja. Imagínense, sin tener que comprar 1 kilo de fertilizante, de urea o nitrato de amonio, simplemente aportándoles estas bacterias, porque nos van a enriquecer incluso la fertilidad natural del suelo, no solamente para la planta en sí, sino dejan un aporte para el cultivo siguiente. Estas que ven acá son las características de las bacterias de Rhizobium. Entonces, este Rhizobium está dentro han hecho acá una tuberización, está lleno de bacterias, y estas bacterias son las que van a trabajar, toman el nitrógeno del aire, este Rhizobium toma el nitrógeno, y con las sustancias que ellos emiten, que es la nitrogenasa, es una enzima, este nitrógeno es transformado a nitrógeno amoniacal. Esto lo entregan a la planta, y de la planta toman los minerales que ellos necesitan. A ese proceso se conoce como asociación o una simbiosis. Y esto es fundamental en la leguminosa. Quiero que fijen bien esto, porque toda la familia de leguminosas deberían trabajar de esta manera para hacer un abonamiento económico, biológico, funcional y efectivo. De acuerdo a ensayos que he podido ver, incluso con Rhizobium rinde mucho más que con fertilizantes químicos y a altas dosis. Entonces, bien, tenemos un futuro por trabajar esto tanto en la empresa privada, del Estado, pero tenemos que tenerlo. Depende de nosotros. El cultivo de frijol. Los conceptos básicos, ¿no? Bueno, en promedio estamos usando pues, un canario entre 50 y 70 kilos, 80 kilos, dependiendo del tipo de frijol. La densidad, pues, cuánta planta estamos hablando a una distancia de 60 centímetros por 20, con 4 semillas, casi a 5 centímetros por semilla. Las siembras son de junio a diciembre. O sea, todo el otoño y primavera tenemos para realizar las siembras, periodos de entre 3 y 4 meses, ¿no? 3 meses y medio a 4 meses. Y el rendimiento estimado está entre 1.500 hasta 3.500. En promedio estamos en 2.000, 2.500 kilos. Ahora se está elevando, creo que se está sacando un promedio ya de 3.000 kilos en frijol en la costa. Y esto debe ir siempre después de cereales, esto debe entrar dentro de una rotación de cultivos por el aporte de nitrógeno, ¿no? Entonces imagínense que acá ya le está dejando para el cultivo siguiente, aparte de dejar nutrientes, ha liberado serie de patógenos, ¿no? Porque cuando hacemos rotación de cultivos, cortamos el crecimiento de hongos y bacterias patógenas que afectan a ese cultivo. Entonces, el otro cultivo, que es un cereal, que es diferente, una familia diferente, no le afecta. Esa es la ventaja de hacer la rotación. Y en este caso, esta rotación viene no solamente con el corte del desarrollo de patógenos, sino también con incorporación de nitrógeno para ese cultivo que viene. Fíjense cuánta bondad nos da. Extracción de nutrientes. En promedio, entre 1.500 y 2.000 kilos de rendimiento nos saca del suelo ese cultivo entre las hojas, el follaje y los granos que vamos a cosechar. Nos está robando un promedio de 98 a 100 kilos de nitrógeno, 41 a 45 kilos de fósforo, entre 78 y 80 kilos de fósforo, 25 kilos de calcio y 16 a 18 kilos de magnesio, que entra en la fotosíntesis, ¿verdad? Pues vamos a necesitar bastante magnesio. Entonces, esto nos da idea de que nosotros tenemos que reponer estos nutrientes para que, si no tiene esto, no vamos a llegar a los rendimientos, porque esos son los que está extrayendo del suelo para tener ese rendimiento de 2.000 kilos por hectárea de frijoles, ¿verdad? Abonamiento de nuestro cultivo con guano de las islas. Entonces ya esto ya es más específico. El abonamiento lo podemos hacer con químicos, con compost, con guano de las islas. En este caso estamos viendo sobre el producto que nosotros les estamos ofertando a los agricultores, los cuales se venden a través de las unidades zonales a nivel nacional. Entonces, para obtener un promedio de unos 2.500 kilos a 3.000 kilos, tenemos que aportarle 100 kilos de nitrógeno, 70 kilos de fósforo y unos 70 kilos de potasio. Con guano de la sida podemos llegar entre 500 y 300 kilos dependiendo. Por ejemplo, este guano que estamos sacando, le decía que tiene 15% de nitrógeno. Entonces, si tiene 15%, ya está aportando 75 kilos. Y si a esto le agregamos el trabajo que van a hacer los Rhizobium, que aporten unos 30 kilos, ya nos están ahorrando esa diferencia. O sea que yo, frijol, con 500 kilos de guano, puedo sacar una buena cosecha. Ahora, si el agricultor dice, yo
no quiero usar solamente guano, quiero usar la mitad, la dosis de guano y la mitad con químico. Aplica la mitad, 250 kilos, y la otra mitad lo va a aplicar con fertilizante químico o otros abonos que considere necesario. ¿Okay? Entonces, esto es cuando se abona solamente con guano de las islas, y la opción 2 es cuando parte la dosis. La mitad abona con guano de la isla y la otra mitad puede ser con químico u otros abonos que considere el agricultor que pueda tener. Capaz que tiene compost, dice yo, voy a aplicar compost, voy a hacer compost y va a tener excelentes rendimientos. ¿Okay? Las opciones de rendimiento, como decía, es cuando al 100% con guano de la isla. Entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué beneficios? Cubre todo el requerimiento de nitrógeno, fósforo y parte potasio, porque hemos visto que el guano de las islas aporta solamente 30 kilos de potasio. En el caso de la costa no va a tener problema, porque la costa, todos los suelos son ricos en potasio. Están arriba de 300, 350 partes por millón en niveles altos de potasio. No va a requerir aplicaciones adicionales. Con eso más que suficiente. Si es en la sierra, probablemente sí, si el suelo es pobre en potasio, ¿verdad? La opción del 50% de la recomendación global cubre la mitad de nutrientes y la otra mitad lo va a cubrir con los fertilizantes que considere, ya sea con los químicos o con otros abonos orgánicos, pero debe cubrir la necesidad del cultivo que hemos visto. ¿En qué momento vamos a aplicar? Aplicación del guano. ¿En qué momento vamos a aplicar? Esto se aplica cuando las plantas tienen de 10 a 15 centímetros de altura. ¿Por qué? Por esto, por lo que habíamos visto anteriormente, por esta curva. Estamos viendo que el cultivo a partir de los 30 días va a requerir los fertilizantes, los nutrientes en cantidad. Y nosotros estamos aplicando acá, a la mitad de esto, prácticamente a los 20, 25 días, que llega a una altura de 15 centímetros. Entonces, no se va a perder y va a comenzar a aprovechar la planta cuando más requiere los nutrientes. Por eso es que hablamos de una altura de tanto. ¿Mm? ¿Ok? Y cuando hacemos la mitad al 50%, igual, ¿no? Vamos a aplicarlo, esto podemos decir con guano, podemos aplicarlo a la siembra o al primer abonamiento, y la otra mitad al cambio de surco. Cuando hacemos el cambio de surco o un pequeño aporte, estaríamos aplicando el fertilizante complementario. Modo de aplicar: en banda, al fondo, a un costado siempre de la semilla. Nunca se pone encima de la semilla, porque todos los fertilizantes son sales, y si son sales queman, ¿verdad? Es cáustico. Entonces hay una norma técnica, dice la de 7 por 7, 7 a un costado y 7 por debajo de la semilla. Entonces ahí es donde debe estar el abono, a 7 centímetros al costado y abajo 7 centímetros, ¿no? O si no, al costado en banda y luego tapar. Siempre hay que tapar los fertilizantes, porque si no, los productos nitrogenados, sobre todo, van a tener una volatilización y pérdida de nitrógeno. Y bueno, eso es todo lo que podemos hablar sobre respecto del abonamiento. Por otro lado, Agrorural, por ley, está autorizado a hacer la extracción, recolección y comercialización del bono de las islas. No hay otra institución, ni privados, ni otra empresa del Estado que trabaje con esto. Solamente lo hace la subunidad de abono que pertenece a Agrorural. Nosotros realizamos lo que hemos dicho: la extracción, recolección, procesamiento y comercialización para hacer llegar a los pequeños agricultores principalmente, pero también hay para nosotros, las organizaciones y todas esas cosas, ¿no? ¿Dónde lo compro? Mediante las unidades zonales a nivel nacional. En todas las ciudades importantes, en todas las regiones, tenemos las unidades zonales, y ahí se encuentra en Agrorural. Hay un encargado, específicamente un profesional, que se encarga de la parte de la comercialización y también la orientación técnica respectiva. También lo pueden comprar por la sede central. No se comercializa por medio de empresa privada, ni en convenio con ninguna tienda comercial. A ninguna tienda comercial nosotros se les da guano para que ellos puedan vender. Si ustedes compran, esa cuenta suya, pero van a comprar cualquier cosa menos guano. Eso se lo aseguro, porque hemos hecho muchas intervenciones y nunca hemos encontrado, o rara vez, un guano. Y ese guano es porque o lo han recibido en donación y se lo han vendido pues, a estas tiendas, ¿no? Pero mayormente es cualquier cosa menos guano, así que no se dejen sorprender para comprar y adquirir el guano genuino con las unidades zonales de Agrorural. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Si hay algunas consultas, estamos a su disposición.
Muchas gracias, ingeniero Broncales. Gracias por la exposición. Yo le voy a agradecer a ver si puede dejar de compartir para pasar justamente al área de las preguntas. Estamos, en esta parte pueden levantar la mano, el icono que tiene su dispositivo. Ahí en Chrome, ingeniero, entre a Chrome, por favor, al navegador. Sí, ahí, por favor. Sí, ahí para que deje de compartir. Haga clic ahí. Ahí en el Chrome se va a dejar de presentar en el celeste, arriba. Muchas gracias. Bien. Entonces, como indicábamos, si usted tiene alguna consulta respecto al tema, puede levantar la mano para poder abrir su micrófono. Ingeniero, ¿nos escucha bien? Bien, Alex Gallegos ha levantado la mano. Adelante por su consulta. Muy buen día con todos. Bueno, más que todo una consulta sobre la adquisición de guano de isla. Por ejemplo, nosotros somos la empresa de Hatbay, una minera, y queremos comprar este guano de isla para los productores de la zona que trabajamos, comunidades. En este caso, ¿cómo adquiriríamos el guano de isla? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿En qué cantidades ustedes requerirían el producto? Más o menos, un estimado. Cerca a 50 toneladas alrededor. Bueno, ya eso tendría que ser una compra directamente acá con la sede central, ¿no? Ustedes tendrían les van a pedir una serie de exigencias, como dice usted, de la comunidad, posiblemente la relación de agricultores. Ahí usted se comunica a la sede, el área de comercialización son los que se dedican justamente a la venta y ellos tienen toda una serie de requisitos dependiendo las características de las organizaciones. Una consulta ahí, en este caso, nosotros como empresa privada, ¿podemos hacer la adquisición o tiene que ser una ONG No, es una empresa privada, lo que pasa es que hay precios diferenciados. Hay precios para el agricultor que está subvencionado, hay precios para el agricultor privado, es un poquito más, pero lo pueden acceder. O sea, no es prohibitivo. Correcto. No habría problema si, bueno, nosotros hacemos el pago, ¿no? Como empresa privada. No, porque ustedes lo compren ya, y como le digo, es otro precio que el precio que al agricultor, ¿no? Por eso, La otra consulta para terminar, ¿tienen en stock actualmente el guano de las islas? sí hay. Ok, correcto, gracias. Bien, agradecemos la consulta, señor Gallegos. Para mayor detalle, le agradecería que si usted puede enviar un correo, si no, puede ver la charla que se hizo en julio respecto a comercialización. El tema de hoy no es comercialización, es abonamiento. Pero ahí le dejo en el chat de la sala el enlace para que usted pueda conocer todos los requisitos, el procedimiento y a quiénes está dirigido la venta de guano en el enlace que estoy poniendo en el chat. Ahí el ingeniero Hugo Díaz expuso y dejó los datos, el correo y todo lo que se requiere. Por el momento vamos a agradecer que las consultas sean en torno al tema expuesto. Bien, muchas gracias. José Altamirano, ingeniero Broncales, está preguntando, en la costa se siembra frijol en junio a diciembre. ¿Cómo se puede adquirir en el Valle de Chop de forma igual? Es para adquirir, bueno, por favor, tienen que dirigirse a los correos. Hay un correo especial, lo voy a dejar también en la sala. Si hubiera alguna otra consulta respecto a abonamiento, esperamos. Américo Sedano Carvajal ha levantado la mano. Adelante, por favor, con su consulta. Ingeniera, muy buenos días. ¿Cómo está, ingeniera? Ingeniero, buenos días a la ingeniera. Ingeniero, yo soy productor de café, usted lo sabe muy bien. Pangoa, quisiera saber en qué sitio está su almacén o en Satipo, ¿no? Yo para adquirir el guano isla. Bueno, había uno en San Martín, Pagó, no sé si continúa todavía, eso ya tendrían que consultarlo con el área de ventas, porque estaba antes de San Martín, Pagó a uno. Y Satipo de Cajón debe haber.
No le escuché bien, ingeniero. Te digo que estaba vigente hasta hace poco el almacén de San Martín de Pangoa, pero eso tendrías que en todo caso, como es comercialización, llamar al área de comercialización para que te indiquen de dónde, capaz que tienen en otro almacén y no en el que tú estás más cercano, ¿no? Eso ya lo maneja el área de comercialización. Ok, ingeniero, gracias. Bien, muchas gracias, señor Serrano, por la consulta. Tenemos, ingeniero, le leía una consulta que habían hecho en el chat. José Altamirano pregunta que en junio, diciembre también se siembra el frijol, dice, en la costa. Ellos también quieren, no especifica en Chao, especifica el interés de comprar guano. Estaba tratando de ubicar la relación de almacenes que nos presentó el ingeniero Hugo Díaz. Claro, yo creo que estaría más cerca estaría pues a... La Libertad, en Chao no... O comprar por la sede central y recogerlo en Chimbote, que tiene el almacén, porque en Trujillo no hay... No hay, sí, estoy viendo que es en Huamachuco, en Santiago de Chuco, Tusco y Julcán, nada más los almacenes. La sierra, ¿no? Sí, No hay... si fuera en... para ellos por la sede y recogerlo en Chimbote. Chimbote, la dirección del almacén central es Malecón Grau 519, Chimbote. Y en la Punta Coles, Reserva Punta Coles en Moquegua, está en Hilo, Moquegua. Esos son los dos almacenes que se nos informó en julio, estaban vigentes para este año. Sí, sí. En esa exposición van a encontrar también los requisitos y el correo al que se deben dirigir para cualquier consulta virtual. Lo estoy poniendo también en el chat de la sala para que ustedes puedan dirigirse para hacer consultas de manera formal si tienen intención de comprar de alguno de los almacenes centrales. Ahí está, es el correo oficial para las compras y las consultas, guano-isla@agrorural.gov.p. Ingeniero Broncales, ¿nos escucha? Ahí, sí, ahí estaba. Jorge Altamirano pregunta, ¿para el frijol se tiene que lavar o se hace directo a la planta? En caso de la palta, ¿se hace directo o se lava? No, directo, no hay que lavar nada. El guano de ella no se lava. Si no, estaría lavando los nutrientes. No es necesario. Bueno, sí, gracias, ingeniero. No tenemos más consultas. Perfecto. En todo caso, vamos a dar por terminado el evento. No sé si ya puede abrir la cámara, ingeniero. No sé si pudiera, ya lo ubicó. Sí. Para tener las últimas capturas finales, vamos a agradecer, sus palabras finales ya para... Bueno, agradecido por todos los que se han conectado y digamos que hay que considerar, tener en cuenta lo que le decía, esas simbiosis de estas bacterias, hay que considerarlas y tratar de pedir incluso a las tiendas comerciales que puedan traer, porque estos productos hay en otros países, sino que como no lo piden, yo pregunté a una tienda, ¿y por qué no tienen? Porque dije, una vez traje y no me compraron nadie, entonces nunca más traje. Pero si no lo pedimos, no lo van a traer, porque montar un laboratorio de la noche a la mañana no es fácil, porque ya lo hay en países vecinos, podrían traerlo, si es que los agricultores lo van a solicitar. Es importantísimo este abonamiento biológico, que a costo cero y tiene una serie de excelentes beneficios, tanto para el cultivo como para la fertilidad del suelo. Bien, muchas gracias.